¿Qué tal, amigos? Esto es Crónicas de un chamaco ochentero. ¿Sabían ustedes que desde la década de los 80 ya teníamos redes sociales como el Facebook, el WhatsApp o el Instagram? Neta, teníamos un sistema muy parecido a lo que ahora llamamos redes sociales. Obviamente antes no existía la tecnología que hay ahora. En la década de los 80 ya manejábamos el chisme y también los spoilers. Ahorita te voy a explicar cómo se hacía eso. Si haces memoria, seguramente te vas a acordar que tú lo llegaste a usar en la primaria o en la secundaria. Solo necesitabas un cuaderno nuevecito con bastantes hojas y una pinche pluma. Y eso era todo lo que requerías para tener este sistema. Seguramente ya te has de estar acordando. Efectivamente, estamos hablando del chismógrafo. Herramienta perfecta para saber los gustos y preferencias de todos los cuates del salón y también de otros salones o de otros grados, dependiendo qué tan lejos podía llegar ese condenado chismógrafo. Este sencillo pero efectivo sistema llamado chismógrafo era muy fácil de hacer. Lo primero que tenías que hacer era poner en la primera hoja un mensaje que decía más o menos así: promete solemnemente al abrir este cuaderno decir la verdad y nada más que la verdad. Era una pregunta más que obvia, pero con eso podías abrir este chismógrafo. Pero por supuesto, más que obvio que le entrabas al desmadrito. Era súper chingón, ¿a poco no? Bueno, ya que leías esta introducción, que también depende del autor, pues pasas a la siguiente hoja y por cada hoja venía una pregunta diferente. Cada renglón le asignabas un número de manera ascendente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta donde diera la condenada hoja. En este caso eran como 30, 50 renglones los que se podía manejar. Y obviamente en los primeros era el famoso ¿cómo te llamas?, ¿qué edad tienes?, la dirección donde vives. Y aquí había que insertar una pregunta clave: ¿cuál era el teléfono de tu casa? Con esto ya la cosa se ponía más interesante, porque ya podías obtener una información que era elemental en la década de los 80, que era el teléfono de la casa, de la chava que te gustaba o de algún cuate con el cual te querías comunicar. Acuérdate que en esa época no había teléfonos celulares, solo eran teléfonos de casa. Por lo tanto, el tener el teléfono de una chava que te gustaba, la neta es que era oro molido. Después ya venían unas de esas preguntas, pues que ya actualmente lo vemos en las redes sociales, como ¿cuál es el sabor de tu helado que más te gusta?, ¿cuál es el deporte que practicas?, ¿qué película te gusta más? Pero aquí también ya podías meter unas preguntas un poco más interesantes, con la finalidad de saber algo más íntimo de tus amigos, como por ejemplo: ¿ya te han dado un beso en la boca? Coño, estamos hablando de la primaria o parte de la secundaria. Imagínate esa pregunta en los 80s. ¿Ya te han dado un beso en la boca? ¡Wow! Ya de ahí podías brincar a preguntas un poco más difíciles de contestar y que obviamente a veces se reservaban las niñas o los niños, pero por lo general podías encontrar cosas muy chistosas, como ¿quién te gusta del salón de clases? Güey, aquí la cosa se pone más que interesante. Digo, desde el sentirte el chavo más galán de tu salón porque todas las chavas te mencionan, o sentirte de la chingada porque nadie puso tu nombre. Créeme, puede afectar tu ego en la primaria o en la secundaria este tipo de respuestas. Que al menos a alguien le gustes, pues ya es ganancia, cabrón. Fíjate cómo son las cosas, chamas. Yo conocí el caso de un amigo en la primaria que cambió drásticamente su forma de vestir, de peinarse, de todo en él. ¿Por qué? Porque en el primer chismógrafo preguntaron ¿qué es lo que más te choca de llegar a clases? Y la respuesta de una chava fue: me desespera Chuchito, le huele la boca y nunca se baña. Para Chuchito fue suficiente para que cambiara su forma de ser. Empezó a vestirse mejor, se lavaba la boca, se peinaba. Está bien cabrón que estando en la primaria, pues obviamente se convierte en una burla y que alguien lo escriba en un pinche chismógrafo. Pero ¿qué creen? Chuchito cambió, agarró la actitud positiva y se empezó a
vestir mejor, a peinar, a lavarse la boca. Y a los 2-3 meses que rolaron el siguiente chismógrafo, resultó que ahí salió que a una niña le gustaba. A partir de ese día, Chuchito tenía novia, cabrón. Su vida cambió. Qué chingón, ¿no crees? Ahora, la clave del chismógrafo era permitir que primero rolara por un grupo extenso de personas, de niñas y niños, para que ya en los últimos renglones ya uno tuviera toda la información de todos y pudieras pues leer el chisme, porque de los primeros pues no ibas a obtener gran información, o al menos si te gustaba una chava pues ver que ella lo contestara primero para ver si de ahí obtenías cierta información que te pudiera servir para después, es decir, tenías que permitir que corriera el chismógrafo un poco. Gracias al chismógrafo la neta es que te podías enterar cosas muy culés, muy tristes, pero también de cosas muy bonitas, como por ejemplo, a alguien le preguntaron que cuál había sido el día más triste de su vida y él contestó, pues en el momento en que se enteró que sus papás se habían divorciado. A la madre. ¿Saben qué fue lo más triste? Que varios contestaron lo mismo, varios niños y niñas. Es decir, en la década de los 80s ya se empezaba a dar el boom de los divorcios y la verdad es que sí se notaba. Sí, era medio triste ese momento. Pero bueno, también te podías encontrar de cosas raras, ¿no? Por ejemplo, la pregunta era, ¿cuál era tu comida preferida? Y no faltaba alguien que escribiera, pues a mí me gustan los huevos con mayonesa, guácala, o licuados de fresa con huevo, o cosas raras que a veces escribía uno, ya sea por echar desmadre o porque a veces sí decías la neta, cabrón. En aquel entonces te podían preguntar, ¿y qué querías ser de grande? Y tú podrías, pues quiero ser piloto, quiero ser astronauta, bombero, jugar fútbol. Yo creo que a nadie hubiera puesto doctor, abogado, licenciado en administración y lo hubiera cumplido. A mí se me hace que primero pues, estabas en esta etapa de fantasía y obviamente ahí en el chismógrafo quedaba todo eso. Como te darás cuenta, chamaco, pues las redes sociales de ahora ya puedes subir fotografías, puedes hacer memes, puedes mandar chistes, puedes mandar noticias, puedes hacer eventos, puedes hacer 20,000 cosas. Inclusive ya puedes vender cosas a través de las redes sociales. Lo que empezó como un chismógrafo en la década de los 80s, pues ahora ya se ha ido transformando y las redes sociales lo han ido adaptando. Es decir, ahora todo lo que vas poniendo en las redes sociales ya después, a través de la inteligencia artificial, pues ya te bombardean con diferentes necesidades, ¿no? Por ejemplo, te pones a investigar acerca de un shampoo y de repente ya en el Facebook te aparecen anuncios de shampoos y no, haz la prueba. O te pones a investigar acerca de un grupo de fútbol o un grupo musical y de repente ya te empiezan a mandar información sobre el grupo y sobre todo eso. Es decir, ya la inteligencia artificial se está ocupando de mandarte información. Pero antes, la esencia, el inicio, era el chismógrafo. En fin, tantas cosas de que se pueden hablar. Pero bueno, con esta base elemental, estoy seguro que te acordarás de el chismógrafo de tu primaria o de la secundaria. Y espero te la hayas pasado muy chido en este programa. Y recuerda que esto es Crónicas de un Chamaco Ochentero. Y cuando contestes en el Facebook, te estarás acordando de lo que era un chismógrafo. Cuídate mucho y nos vemos. Hasta la próxima.